Vamos a pasar al siguiente tema, que es el del agua de mar. Un tema que a mí personalmente me tiene también dudando en ciertas cosas. Recibo un montón de preguntas también en redes sociales sobre cómo tengo que tomar el agua de mar, sobre si de verdad es bueno, sobre qué precauciones tengo que tener, etcétera, ¿no? Entonces, yo quiero empezar con un mensaje que para mí es muy extremista, que se está lanzando también desde divulgadores, que es, yo creo que se usa a modo clickbait. Ya me diréis vosotros qué opináis de ese mensaje, que es el de sí, el agua normal o el agua mineral no hidrata, deshidrata. Hostia, mi opinión personal, que no suelo darla mucho, pero mi opinión personal es que es demasiado clickbait, de esto que es demasiado manejado, ¿no? O sea, si tú tienes sed, te estás muriendo de sed, bebes agua del grifo y te hidratas, ¿no? ¿Qué opináis de ese mensaje? Tampoco querías la censura y te lo demostramos. Pues mira, te respondo muy sencillo. A lo largo de la historia, porque al final es todo volver a la biología, en realidad es mucho más simple, lo que pasa es que en la vida moderna lo hemos complicado infinito. Tú todo el agua que bebías, toda venía de un río o bebías de la lluvia que iba arrastrando, normalmente bebías de un río, ¿no? Y entonces toda esa agua que nace en los altos, ¿no? Y se va arrastrando, no venía el río canalizado por cemento, como puede venir alguno, entonces va arrastrando de la orilla a tierra, que son minerales. Entonces tú todo el agua que bebías estaba totalmente cargada de minerales, incluso el agua de mineral. O sea, pero no el sodio que tiene el agua de mar. Claro, por supuesto. ¿Vale? Entonces, todo el agua que bebías, eso, tenía minerales. Hoy en día han puesto de moda, sin ningún tipo de ciencia, ni ningún tipo de evidencia científica, ni ningún estudio, en la tele, han puesto de moda el agua de mineralización débil. Con esa imagen tan potente del niño pequeño, como subconscientemente diciendo que es buena para los niños beber agua de mineralización débil, ¿no? Que significa que tenga pocos minerales. Exacto. Entonces yo te digo, ¿el agua destilada es buena? No, todos te reconocen que el agua destilada no tiene minerales, precisamente por eso se llama destilada, y no es buena y no la puedes beber. Vale, el agua de la lluvia no tiene minerales, no se puede beber. ¿Por qué si el agua mineral no tiene minerales se llama agua mineral? Vale, pues le llaman agua mineral de mineralización muy débil, entonces lo podéis ver, le llaman residuo seco, es decir, para tergiversar el nombre, en vez de ponerle minerales, que suena bien, le pusieron residuo seco, que básicamente es cuando evaporas el agua, la cantidad de minerales que te quedan, pero subconscientemente, como juegan con la ignorancia de la gente, que no, en el sistema prusiano hoy en día del colegio, obviamente no te enseñan nada útil para la vida, pues juegan con eso y te ponen residuo seco, entonces parece que cuanto menos residuo seca, mejor es el agua, porque como no entiendes nada, dices, hostia, esto es residuo, cuanto menos tenga, mejor calidad. Claro, la palabra residuo seco suena claro, tóxico, esto no es para mí. Está todo manipulado así, juegan con la subconsciencia. Entonces tú, un agua mineral típica del supermercado tiene 30 miligramos por litro. ¿Tú sabes cuántos tienes en sangre? 9.000. Entonces, ¿qué diferencia hay entre 9.000 miligramos por litro, es decir, 9 gramos por litro, o 30 miligramos a cero? Pues prácticamente el agua del súper es agua destilada. Por eso cuando bebes una botella de esas del súper, prácticamente sigues bebiendo y bebiendo y bebiendo, entonces bebes un montón de cantidad. En cambio, lo que vamos a explicar ahora, si tú bebes agua mineral con bastantes minerales o, por ejemplo, le echas solo un 10% de agua de mar, con muchísima menos cantidad quedas totalmente saciado, porque el cuerpo cuando tiene sed no busca agua, busca minerales, porque siempre históricamente estaba el agua con minerales, no existía el agua destilada en la naturaleza. O sea, la sed es un indicador de que necesitas minerales y no agua. Exacto, en su mayor medida. Es decir, tú cuando tenías sed, lo que necesita el cuerpo es minerales, y siempre el agua venía con minerales, por eso la sed está ligada, pero el cuerpo en realidad lo que busca es recargarse con sales minerales. A ver, aquí yo hablo mucho sobre mi experiencia. Yo he bebido agua mezclada con agua de mar mucho tiempo, y es verdad, la sensación que te deja el beber con agua de mar es mucho más, de mucha más saciedad que beber agua. De hecho, yo a día de hoy casi lo único que bebo es Vichy catalán. Ya hago cuña también de Vichy catalán. Todo el mundo cuña aquí, da igual. Y odio prácticamente el agua normal. Porque no sé por qué. Es como que me he vuelto adicto a ese tipo de agua. Y no es agua mineral con agua de mar mezclada. En este caso es con gas. Pero sí que es de las más fuertes a nivel mineral y de las más saladas que hay de las de agua con gas, ¿no? Sí, hay una gran diferencia. Pero es cuantificable. Por ejemplo, Iván Raña es amigo nuestro, compitió en triatlón conmigo y entrenó con Antón también.
Y él, por ejemplo, iba al Campeonato del Mundo de Ironman, que obviamente es la prueba por excelencia más dura física que existe del mundo. Son 8 horas y pico de competición para ellos, para una persona normal serán 15. Y él yendo con sales minerales en los botellines de estas compradas, que prácticamente es cloruro sódico y todo desbalanceado, vamos a explicar después lo del agua de mar, lo importante que es y por qué es única, pues bebía 6 botellines en los 180 kilómetros de bici. Y cuando pasó a usar 10% de agua de mar con el resto del botellín, pasaba a beber 2 en todo y se sentía mucho más hidratado, sin calambres, etc. Entonces ahí tienes la importancia del agua de mar en un entorno extremo y cuantificable. Y te sacia y te remineraliza de todos los minerales porque tiene exactamente la misma composición que el plasma sanguíneo. De hecho, es que todos nuestros fluidos internos son salados. Y uno lo puede ver muy fácil si llora, coge el agua, o le cae en la boca una lágrima y sabe que es salado. La propia salida es salada, nuestra sangre es salado, nuestra orina es salado. Nosotros realmente, hay mucha gente que le puede chocar y ahora veremos el por qué, nuestro medio interno es un pequeño océano. ¿Vale? Simplemente nuestra salinidad, como decía Iago, es de 9 gramos por litro. El agua de mar son 35-36, depende de qué mar tratemos. Es 4 veces la salinidad nuestra, ¿vale? Pero somos fuertemente salinos. Entonces, el que yo esté ingiriendo aguas con muy pocos minerales, 1, no tiene sentido, 2, me hace beber mucho más. Entonces, claro, aquí no es de ser conspiranoico o no conspiranoico, pero imagínate que yo tengo una empresa que vende agua, ¿vale? Si yo te doy un agua de fuerte mineralización, tú posiblemente con media botella vas a estar saciado. Si es una botella de baja mineralización, hay 2 cosas. Una, el sabor ya es diferente al de la del grifo, ¿vale? Porque la del grifo tiene otros problemas, pero tiene distintos minerales que incluso algunos se echan para poder purificarla, ¿vale? Entonces el agua del grifo tiene un sabor. Sí, como el cloro, por ejemplo, ¿no? Exacto. Cuando tú creas una agua de baja mineralización, realmente es un producto nuevo, es una invención tremenda de la industria, porque ese sabor no existe. El agua debería ser fuertemente salada, con sabor, ¿vale? Que es lo que todos le los estamos aguas nosotros. tienen que ser así. O sea, si yo vivo en el interior y bebo de un río o bebo de un lago, ese agua no es salada. O sea, no es salada como el mar, pero siempre contiene minerales. Antonio no se refiere a que sepa salado, se refiere a que tiene una alta calidad de minerales, o sea, una sí, alta que es cantidad mineral, y de que minerales. En función de la zona en la que estés, puedes saber más a tierra, más, yo qué sé, incluso más a metales, ¿no? Sí, cuando Antonio dice salada no se refiere al sabor salado, se refiere a que tiene alta cantidad de mineral. Un sabor más mineral, ¿no? Más fuerte. No el típico sabor de que no sabe a nada, ¿no? Entonces lo que pasa es que cuando tú ingieres mucha agua, mucho líquido, ¿vale? Con pocos minerales, lo que necesito beber mucho más, con lo cual esa industria que ha creado ese producto vende mucho más. Además creas un sabor diferente que no existe en el mercado, con lo cual pues ya me he acostumbrado a eso y la gente te dice, que la del grifo me sabe mal o un agua con un poco de agua de mar me sabe mal, bueno, porque estás acostumbrado a algo que no es natural, ¿no? Y luego además lo que tenemos que pensar es que claro, si estoy viviendo mucho, o sea, nosotros todo es un equilibrio, ¿vale? Cual estábamos hablando antes del sol. Entonces, nuestro medio interno es salado. Si yo bebo, o sea, los alimentos me aportan minerales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también hoy en día la mayoría de alimentos que estamos consumiendo tienen muchos menos minerales de los que traíamos. Entonces, yo junto a eso y aparte ingiero líquido, que es donde me venía mi fuerte principal de minerales, y tampoco tiene minerales, yo voy desequilibrándome a nivel interno, ¿vale? Entonces yo tengo mucho líquido, tengo que orinar. Al orinar, incluso expulso también muchos minerales, ¿vale? Entonces voy entrando en un círculo vicioso. Yo entiendo ese clickbait, ¿vale? Pero hay que explicarlo. Y realmente tiene tiene parte de verdad. Pero no es de forma tan sesgada y tan extremista, No es tan sesgada y no te va a pasar nada en un día, ni en un año, ni en 2. Y que si tú bebes agua mineral normal y estás comiendo otros alimentos que son ricos en minerales, también se puede estar equilibrando la balanza, digo yo, ¿no? Sí, pero por el agua es donde viene la mayoría de cantidad de minerales, ¿no? Históricamente. Y los minerales ¿Más en el agua que en los alimentos? Es que además los alimentos hoy en día, pues las verduras tienen entre 7 y 10 veces menos minerales de los que tenían antes, porque la tierra está viciada o porque ya no se cultivan ni siquiera en tierra, depende de dónde los compres. Porque se abona con fertilizantes artificiales que solo tienen 3 minerales, ¿vale? El agua de mar, vamos a ver ahora, tiene 78 minerales y elementos. Víctor, ¿tú sabías que el agua de mar estaba en la Seguridad Social francesa hasta el año 1980? Es decir, como medicamento, en el Vademecum francés, reconocida como medicamento para ingerir y para inyectar.
Es decir, tú cuando ibas al hospital, sabes que vas hoy en día y yo qué sé, te da una pájara hoy en día en bici que tú eres muy animal y haces 300 kilómetros, ¿no? Sin problema, además. Pero un día te sientan mal y llegas y te ponen suero salino. Pero bueno, en realidad te ponen suero salino para cualquier cosa, es decir, para administrarte cualquier medicación o para operarte te ponen siempre una vía intravenosa con suero salino, es por defecto. Vale, ese suero salino, hoy en día, la única composición que tiene, nuevamente hay diferentes fichas, pero es solo cloruro sódico con 9 gramos por litro, ¿vale? Pero no tiene ningún mineral más, ¿vale? Esas bolsas que hoy en día se hizo así porque es totalmente patentable, antiguamente se utilizaba agua de mar isotónica, es decir, agua de mar rebajada de 36 gramos por litro a 9 gramos por litro, ¿vale? Y eso lo descubrió René Quinton, que nació en el año 1866, un investigador francés, y le dieron el premio no el Nobel, sino un equivalente de la época, por ese descubrimiento. Es decir, él empezó a investigar y ya en el año 1897, es decir, es un conocimiento antiguo, pero bueno, tampoco tan antiguo, y de aquellas había muchísimos niños desnutridos y demás, y él iba por la calle y les administraba agua de mar, incluso a nivel intravenoso si estaba muy mal, y lo recuperaba. Y le dieron ese premio porque literalmente con sus investigaciones salvó a miles de niños de la desnutrición y totalmente se recuperaban. Es decir, niños que pesaban 35 kilos, simplemente con agua de mar los subía prácticamente con agua de mar, es decir, antes estaban sobreviviendo, pues simplemente con ese añadido de agua de mar cogían masa muscular, se recuperaban, etcétera, y le dieron ese premio Nobel. Y te puedo contar aquí, Antón, algunas de las investigaciones que hizo, que las fue cada vez haciendo más hardcore hasta llegar a niveles extremos que ni te puedes imaginar el poder que tiene el agua de mar. O sea, tú podrías vivir prácticamente en ayuno y alimentándote de agua con agua de mar. Sí, o sea, bueno... No, sí, no vivir, entiéndeme, no vivir para siempre, ¿no? Me refiero. Pero hay un ayuno prolongado con agua de mar. Pero lo puntualizo, porque el agua de mar, por suerte, aún se vende en supers y demás, ¿vale? Pero esa agua está filtrada. Entonces, en el momento que está filtrada, hay mucho fitoplancton, plancton y demás, y sustancias pequeñas, y se desbalancean algunas cosas. Y otras ya se quedan en el propio filtro. Entonces, tú, por ejemplo, ¿cuál es el animal más grande de este planeta que conozcamos? La ballena. Vale, ¿y la ballena de qué se alimenta? ¿De chuletón? Igual alguna ¿Es vegetariana la ballena o qué? De plancton, de plancton. ¿no? De plancton. Entonces, ahí lo ves. Es decir, ¿cómo me puedes decir que no alimenta el plancton si el animal más grande que existe se alimenta solo de eso? Sí, pero esa relación de que sea el animal más grande porque se alimenta de plancton, no, lo que habría que quiere- ver no, más no, cosas, que ¿no? no quiero decir es que que- nosotros seamos una ballena. Hay gente que sí, por O sea, que desgracia. ahora pero- nos ponemos a comer plancton y No, cada no. animal necesita Exacto. comer lo que diciendo eso. lo que está diseñado para comer. Pero una cosa muy importante. ¿Sabes por qué en 1980 quitaron de la Seguridad Social francesa que pagaba los tratamientos de ingeridos o agua de mar? Porque era muy barato, No, casi. porque en la entrada de la comunidad, de la creación de la Comunidad Europea y tal cual, hubo un cambio de normativa en el que, ahí vamos a entender muchas cosas, prohibieron, no podía haber ningún medicamento, ninguna farmacopea que no fuese patentable. El agua de mar, al ser un producto natural, no se puede patentar, ¿vale? De hecho, lo que vemos es que en la farmacia todos los medicamentos que hay son moléculas, ¿vale? Por ejemplo, yo cojo una planta, la perilla, que es una planta buenísima para la alergia, ¿no? Pues ¿qué hace la farmacéutica? Pues estudian la perilla, las X moléculas que haya y dicen, vale, la que funciona es esta. Pues ahora yo creo La que más funciona. La que más funciona. Porque van en sinergia, pero cogen como la más potente. Y entonces dicen, vale, pues esta molécula ahora la hago sintética y como ya es sintética, la puedo patentar, tenemos un medicamento, ¿vale? Eso ya te da a entender un poco qué busca la farmacia, qué busca la medicina. ¿Busca curarte? ¿O busca un poco el negocio? Porque si solo buscas lo que está patentable, porque los resultados del agua de mar que tenía, y por eso estaba en la Seguridad Social francesa, eran espectaculares. No adelantes, que eso es el último punto. Tenemos entonces- para el final. Bueno, tiene Iago un buen melón que contarnos para el final, así que no te vayas si estás disfrutando de la charla. Lo que queríamos decir que René Quinton lo que demostró fueron cosas muy importantes, ¿no? Y cosas que realmente tienen todo el sentido del mundo y a quien no lo haya escuchado le va a volar la cabeza. Nosotros somos, nuestro medio interno, como dije antes, es fuertemente salado, ¿no? En realidad, cuando te dicen un bebé es 80% de agua, un anciano si muere de mayor muere con un 50% de agua, ¿vale? Pero esa agua es fuertemente salina. Y de hecho, René Quinton lo que demostró es que nuestro medio interno es
rebajado su salinidad, ¿vale? Porque como dijimos, el agua de mar pura va entre 35 y 36 gramos de sales por litro. Nuestro medio interno es 9, ¿vale? Son 4 veces menos. Pero rebajando esa salinidad, nuestro medio interno es exactamente, contiene nuestro plasma sanguíneo los mismos minerales y en la misma proporción exacta del agua de mar. Y no es casualidad, simplemente porque las primeras células, la vida se originó en el mar. Entonces nosotros, ya sé que nuestra visión en esta dimensión parece que solo vemos lo físico, pero sí, continuamos siendo como un océano donde están flotando nuestras células, ¿vale? Por eso ahora vamos a entender muchos beneficios del agua de mar. O sea, René Quinto lo que hizo fue empezar a analizar los elementos que tenía el agua. Y entonces al principio descubría 9 y demás, pero al final acabaron descubriendo toda la tabla periódica de los elementos en el agua de mar. Simplemente con la concentración, casualidad, exactamente igual en porcentaje que nuestro plasma sanguíneo. De hecho, el agua de mar isotónica, es decir, cuando se rebaja de 35 gramos a 9, también se le llama como plasma, porque realmente es el único líquido que es capaz de sustituir a nuestro plasma sanguíneo y que los glóbulos blancos sobrevivan. Es decir, nuestros glóbulos blancos no son capaces de sobrevivir en otro líquido que no sea nuestro propio plasma de sangre o en agua de mar isotónica. No sobreviven en el suero que se inyecta, que, o casualidad, solo se usa ese porque es patentable. Claro, es decir, el suero que dijimos antes del hospital solo es cloruro sódico aislado y eso en la naturaleza no existe. Hay algunos que tienen algún componente más, pero no deja de ser algo principalmente para poder son patentar. O cloruro sódico o a veces llevan hasta 4 en vez de solo cloro, en vez de cloro y sodio, pues a veces llevan hasta 4 componentes, pero son totalmente aislados. Eso en la naturaleza no está porque suele siempre tener un porcentaje de otros y demás. Es de lógica que si te quitan sangre y no mueres, que tu cuerpo produzca glóbulos rojos, o sea, que regenere todo lo que ha perdido. Pero, o sea, quiero dejarte aquí algo muy claro, ¿eh? No hay forma humana de quitarte toda la sangre y meterte otra sangre de otro individuo a menos de que sea tu hermano mellizo y que no te mueras. Porque tú cuando te meten X cantidad de sangre, poca, de otro, ¿sabes? Cuando vas a donar sangre y demás. Perdón. Cuando vas a donar sangre y demás, no te pueden, imagínate que tienes cualquier percance y te empiezas a desangrar y demás, no te pueden meter más de X litros porque tu cuerpo colapsa por fallo hepático, porque al final tienes otras proteínas, no es tu sangre, es como cuando te hacen un trasplante. Necesitan inhibir después tu sistema inmune para que no lo ataque. Estamos empezando a rozar otra vez la censura, ¿eh? Aún no. Estamos tocando cosas... El agua de mar lo tienen como no le da mucha importancia. Esto es suave, entre comillas, pero es muy potente para que la gente lo aplique, y más con el agua mineral que hoy en día das accedido, que es una mierda. O sea, que lo apliquéis, que podáis beberla, ¿vale? No os hagáis transfusiones, por favor, de agua de mar. No, eso que os no estamos hablando que os las haga de eso. René Quinto. O sea, imagínate lo buena que es para beber. Quiero decir, esto lo que estamos diciendo es que si es capaz de... No estamos diciendo que la gente se inyecte. Claro, o sea, esto al final, nosotros somos los primeros que si tenemos la desgracia de un accidente, pues oye, inyéctame lo que sea de sangre, y aquí no renegamos de la medicina. Quiero decir, antes ya dije que hay medicamentos de la farmacopea que son súper buenos, aquí no se renega de nada, simplemente decimos, yo intento traer la mejor solución que ha existido, que muchas se han retirado pues por propios intereses, pero es que gracias a toda la investigación de René Quinto, por décadas llegó a haber bancos de agua de mar, sumideros de agua de mar en prácticamente todos los países del mundo, ¿vale? Dispensadores, perdón. Dispensadores de agua de mar en casi todos los países del mundo porque realmente proporcionaba un montón de salud. Vale, vamos entonces a explicar cómo tomamos el agua de mar. Vale, explicadnos. El agua de mar, como decíamos, recogida tal cual, es hipertónica, ¿vale? Tiene más tonicidad, más minerales que nuestro plasma sanguíneo, nuestros líquidos internos. Entonces, lo habitual es tomarlo rebajado esa salinidad, ¿vale? Si tú pones 3 partes de agua mineral y una parte, ¿vale? Un cuarto y 3 cuartos de agua de mar, un cuarto de agua de mar, estás haciendo la misma cantidad exacta de minerales que tiene nuestro plasma, ¿vale? En realidad, puedes beber hasta menos, ¿vale? Yo, de hecho, a mí me gusta beber 10% de agua de mar y luego el 90% agua mineral, porque aunque tenga 10% de todo lo que bebas. Si te bebes un vaso normal, le pones el 10% de eso. Un fondito, una botella tipo así, pues un fondo. Más o menos, ¿vale? En torno si te bebes 1,5 litros de agua en el día, pues eso, más o menos el 10% agua de mar. Y lo que vas a ver es que si tú habitualmente bebes 2-3 litros de agua, en cuanto le pones un 10% de agua de mar, vas a beber seguramente la mitad, porque el cuerpo está saciado de minerales, ¿vale? Y el truco práctico es, si le echas un poquito de limón, literalmente sabe súper bien. O sea, el limón te neutraliza totalmente la salinidad. Entonces, y hasta incluso caliente, es como que te refresca. Y si no te gusta el limón, le podrías echar bastante zumo de naranja. O sea, o un poquito de limón o bastante zumo de naranja. Con esas dos cosas combinas súper bien. ¿Bastante zumo de naranja? ¿Por qué?
Digo para sabor. Si quieres cortarle, digamos, Digo para el sabor. Ah, si no por te el- sabe como el que estás sabor. bebiendo a mar, obviamente. Si pero no, un poco de tequila y ya está. También whisky, mejor. Limón, sí, sal, exacto. tequila y pa'lante. Pero es verdad si que haces sí. un baño de esos como los tuyos en el hielo, pues un poquito siempre te viene bien. Si haces la mezcla al 10%, en realidad el sabor no es muy salado. En realidad, yo ni siquiera lo percibo ya salado, lo percibo como con cuerpo, ¿vale? Que estás Sí, bebiendo de sí, otra sí. A mí manera. sin limón no me gusta. Yo la tomo siempre con limón. Pero el agua de mar pura, ¿vale? Hipertónica también tiene sus funciones, ¿vale? Evidentemente, cuando es pura, ahí sí que la salinidad es muy fuerte, ¿vale? Entonces, la naturaleza ya te prepara, ¿vale? La dosis máxima, en teoría, de agua de mar, todo lo que está documentado y estudiado, es hasta medio litro de agua de mar pura al día, ¿vale? Ese medio litro, evidentemente, si lo pones en una proporción de 1,4, estaríamos hablando de 2 litros, ¿vale? Eso sería la dosis máxima que se ha estudiado. No quiere decir que sea mala más, pero no está más estudiado. Si yo consumo una parte hipertónica, evidentemente no voy a beber ese medio litro seguido porque evidentemente el cuerpo tiene muchos mecanismos para decirme de que eso no es bueno y me va a dar arcadas y no voy a ser capaz de beberlo, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, a mí me gusta tomar un chupito de agua de mar, ¿vale? En un vaso, pues un par de dedos, nada más levantarme. Porque cuando es pura es antibactericida, antibiótica, ¿vale? Antiviricida, entonces, bueno, pues uno viene de estar durmiendo, acumula ciertas bacterias en la boca y es un desinfectante natural que el problema de muchos desinfectantes que usamos, ¿vale? Por esas son esas moléculas que patentamos y demás, nos ayudan por un lado y nos matan por otro lado otras cosas, ¿vale? El agua de mar no mata nada, regula nuestra microbiota, pero además, digamos que mata cualquier tipo de patógeno que no sea natural en nosotros. O sea, ¿nos podríamos lavar los dientes con agua de mar? Yo por la mañana lo que hago es me enjuago con agua de Yo mar. eso lo recomiendo mejor con peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, tipo entre el máximo un 5%, es de lo que mejor va para la salud bucal. ¿Qué pasa con el flúor? Ya sé, no me quiero ir demasiado del agua a mar, no nos vamos a ir, pero es que estamos hablando de agua y decías que también viene el agua del grifo con flúor. Vale. Con cloro y con flúor. Me alegra que me saques este tema porque son temas que me molan. Eres un puto crack. El agua con flúor es curioso porque hay una teoría, ¿no? Que ni siquiera es una evidencia, pero la OMS, que por supuesto en YouTube tenemos que estar a favor y estamos súper a favor, ¿vale? ¡Viva la OMS! Y la OMS, que nada, Bill Gates invirtió en ella, pero bueno, porque es un filántropo, obviamente. Está financiada al 81% por la empresa farmacéutica. Sí, pero no se llama Organización Mundial del Medicamento, pues se confundieron el nombre. Pues esa organización, que por supuesto estamos 100% de acuerdo con ella, dice que hay un 25% menos de caries, pero sin evidencia científica, dice que es una teoría no consolidada y por eso se mete flúor en todas las aguas de potabilización a nivel mundial. Y es la única, o sea, pero enjuagues en los niños pequeños, es decir, yo me acuerdo, nosotros en el colegio nos hacían enjuagues de flúor a los niños y tenías que aguantarlo tanto tiempo en la boca. Vale, entonces, lo que sí que está demostrado, y eso sí que está demostrado con evidencia, es que el flúor es un... Eso sí que está demostrado. Entonces habría que preguntarse, oye, ¿por qué el agua potable tiene flúor? ¿No? Porque obviamente el agua potable para mí fue de las cosas que a lo largo del siglo XX mejoró la salud, porque antes no había alcantarillado ni agua potable y obviamente había un montón de patógenos, de bacterias y demás y la gente pues se contagiaba y tenía un montón de enfermedades, obviamente. Pero lo que le da la potabilidad al agua, y tampoco la gente no lo sabe, es la lejía. Es decir, el NaClO, que es Cuidado, lejía. no patines, con las No. Eso lo puedo decir. Justo si le añado un... Eso ya no lo puedo decir. Es la agüita. No es la agüita, pero es un precursor de la... Estáis jugando con fuego, ¿eh? Sí, los que queráis... Es que nos censuraron ya el otro podcast. Los que queráis saber, entráis a nuestra web, en el apartado de salud, ahí lo veis, porque aquí no puedo decir... Las siglas son... No puedo decir más. Se acabó el tema. Sigamos. Pues el flúor... o sea, lo que le da la potabilidad al agua, que no haya ningún patógeno, es la lejía, es decir, NaClO, ¿vale? Y es lo que normalmente se utiliza para potabilizar el agua del grifo. Y no está mal, quiere decir, es una proporción que es segura para consumo humano. Es decir, no es lo ideal, pero obviamente hay otros métodos que son mejores, como la sustancia esa que acabo de decir antes, las siglas, en muy baja cantidad, es potabilizador del agua y es de lo mejor que existe. Pero la lejía NaClO no está mal en la proporción y eso es lo que la hace potable y mata cualquier patógeno. Ahora, el flúor no es para eso, no es para hacerla potable.
¿Y por qué ponen flúor en las pastas de dientes y en los enjuagues? O sea, porque según la OMS, que por supuesto estamos de acuerdo y venimos de medicarnos de la gripe hace nada, ¿no? En diciembre, como el gaste de los 2 brazos además, ¿no? Amén. Exacto. Pues ellos dicen que hay un 25% menos de caries fluorando el agua, pero obviamente sin evidencia ni de ningún tipo. Y simplemente ese discurso, que lo vamos a ver después, de dónde viene, se repite en los formadores médicos, en la universidad, en los dentistas, en odontología, se repite y ellos lo repiten y al final pues te llega tu médico de bata blanca y tú tienes 80 años y hombre, es que me lo dijo el médico, no le vas a hacer caso a tu sobrino que vio un TikTok de nosotros en internet de unos tíos que estaban quemando no sé qué en el podcast de la hoguera, ¿no? Entonces al final viene por ahí, obviamente no tiene sentido, es un neurotóxico demostrado. Y que además se sabe, con la evidencia, que afecta a nuestra glándula pineal. Que la glándula pineal... ¿El flúor? Sí. Escuché el otro día que afectaba a la tiroides también. También, pero la glándula pineal al final es una parte muy especial de nuestro cerebro que nos reconecta con otras dimensiones, o sea, nos expande, digamos, nuestra conciencia. Claro, ¿vale? El plan conspiranoico es que nos hace más maleables, más tontos y más dóciles. El plan conspiranoico me cuadra bastante, ¿eh? Sí, pero eso ya es una opinión. Yo te digo, la evidencia es un neurotóxico. Ya después las conclusiones son libres de cada uno. Vale. Sigamos con el agua de mar y estábamos hablando de cómo hay que mezclarlo para tomarlo y mi pregunta siguiente es si hay que tomarlo a diario, todos los días. Todo tipo de personas, las personas que son más sedentarias, que no hacen ejercicio, también deberían tomar agua de mar. Pero, por ejemplo, y personas con hipertensión que también pueden tener problemas con la sal. Mira, es una buena pregunta. Varias cosas. El agua de mar, la concentración de minerales es exactamente la de tu sangre. Y el tercer mineral más abundante del agua de mar es el magnesio, ¿vale? En todas las aguas que venden están totalmente desmineralizadas y aparte los tienen totalmente revertidos. Te meten el calcio mucho antes que el magnesio, cuando en realidad en tu sangre y en el agua de mar es al revés. El magnesio es mucho más abundante. Muchísimas enfermedades hoy en día que están relacionadas con falta de magnesio directamente se sanan solo tomando agua de mar. La gente adelgaza y tiene mejor cuerpo solo por suplementarse con agua de mar. Pero es que esto al final es lo de siempre. ¿Hace 100 años sería tan importante? Bueno, si estabas desnutrido sí, pero si no, no sería tan importante. Pero es que hoy en día, si vas y pides agua al bar y bebes agua embotellada o bebes agua, es que ninguna alternativa de esas es buena. Entonces, lo ideal sería beber de fuentes manantiales y ¿sabes lo que hacen, por ejemplo, allí en Galicia? Aquí no sé, pero allí en Galicia hay un montón de fuentes de toda la vida que están corriendo. El agua, si está corriendo, siempre es potable, a menos de que haya una fábrica, ¿no?, que justo le esté contaminando. Si no, el agua en movimiento no crea patógenos y siempre se podría beber en la naturaleza. Y esas fuentes, todas de manantiales, lo que hacen es no la analizan y en vez de ponerle un cartel de no analizada, te ponen directamente agua no potable. Entonces es un mensaje engañoso, mentiroso, y subconscientemente lo que hacen es que la gente lo obligan a beber o del grifo o beber del agua embotellada. Entonces ninguna de esas soluciones es buena por todo lo que explicamos. Entonces si por lo menos compras la del grifo y le añades un fondito de agua de mar, por lo menos, ya que es agua destilada lo que estás comprando envasada en plástico nuevamente, pues por lo menos le añades la cantidad de minerales que es acorde a tu cuerpo y con eso tu cuerpo se puede suministrar y crear toda la vida que necesita, las células y demás. Entonces, el cambio hoy en día es bastante bestial y la gente lo nota. O sea, mi padre lo notó muchísimo cuando lo empezó a implementar. Incluso adelgazó, bueno, por eso y por dejar el pan en su día, adelgazó 2 botones de cinturón, como dijo él. Buena forma de medir, ¿eh? Exacto, 2 botones, pues es... 2 botones de eso es total, es medible, repetible y observable. Sí, totalmente. Eso es científico, sí. Y además, con el tema del agua mineral, me cuesta muchísimo encontrar agua embotellada en cristal. O sea, en pocos sitios encuentras, todos son botellas de plástico, que eso es otro melón, pero bueno. Tampoco... Ese melón no te lo abro porque si no, no acabamos. No, pero simplemente te doy un dato. En Coca-Cola, todas las botellas eran de cristal. Hicieron un estudio para ver cuánto se contaminaba si las hicieran prácticamente todas de plástico. Y obviamente lo llevaron adelante. Después la culpa es tuya por contaminar. Pero lo que contamina, por ejemplo, el mar, ¿no? Ah, sí, cuenta, por ejemplo, por qué el mar es totalmente seguro, que hay gente que dice que está contaminado, ¿no? Es un punto muy importante, ¿no? Porque nosotros lo que defendemos aquí
que cada uno... Bueno, no defendemos, no. Nosotros lo que hacemos... Lo que hacemos, correcto, es servirnos nuestra propia agua del mar, ¿vale? Nosotros recogemos, en Galicia hay un montón de parajes vírgenes y tal, y la gente tiene mucho miedo y se pone, pero es que eso tiene plásticos y eso tiene contaminación y demás. Bueno, vamos a ver, la naturaleza es perfecta en realidad, ¿no? Entonces, uno, es importante lo que hablábamos de ese equilibrio, igual que la luz del sol. Pues el agua de mar contiene todo lo que necesitamos. De hecho, reducir el agua de mar al tema mineral en realidad es una reducción muy simple que no es realidad, ¿no? En el agua de mar hay información de ADN, ¿vale? Hay fitoplancton y zooplancton, hay restos de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas, ¿vale? O sea, el agua de mar en realidad es vida, ¿vale? Contiene vida y de hecho lo recibimos así. Uno cuando ingiere agua de mar ya no es que solo sean toda esa información y todos los minerales, son orgánicos y biodisponibles. Eso quiere decir que en cuanto entran en la boca, en cuanto lo detecta la saliva, ya se empiezan a asimilar. El cuerpo lo reconoce como información propia y eso va a hidratar nuestras células entrando dentro de la célula desde ese propio momento, ¿vale? No tiene nada que ver que yo ingiera un magnesio que... pues oye, porque está muy bien tomar magnesio, pero es un elemento químico, tiene que ir al intestino, se tiene que asimilar, no se asimila igual. ¿Tiene algo que ver con el agua estructurada de las Sí, células? o sea, claro, el agua de mar es puramente estructurada. Antes también hablábamos de la luz y tal. Otra cosa que no dijimos, la luz azul, ¿vale? Nos deshidrata, ¿vale? Hace que nuestras mitocondrias funcionen peor, que tengamos menor producción de ATP, y las mitocondrias no solo producen ese ATP que es la energía, producen agua también, ¿vale? Entonces produces menos agua. En la luz roja, no la infrarroja, la luz roja nos hace que produzcamos más ATP y también más agua, ¿vale? Lo cual es muy importante. Y ya... ¿Por qué el agua de mar es segura? Perdón, vale. ¿Por qué el agua de mar es segura? Vale, evidentemente lo que decimos es, para mí, yo no recogería un agua de mar que esté en una bahía, ¿vale? Donde hay una ciudad muy grande y en esa bahía pues estén todas las canalizaciones de la ciudad. ¿Por qué? Porque al final es un agua donde va a estar bastante parada, ¿vale? Todo lo que sea en movimiento, que el mar está en movimiento, salvo que esté en un sitio así como acabo de decir, siempre podemos estar seguros por varias razones. Una, por ese propio movimiento, ¿vale? Porque lo que hace el movimiento es que separa cualquier tipo de microbio que pueda haber, está siempre filtrándose, moviéndose. ¿Qué ciudades, por ejemplo, en España no serían las más apropiadas? Por ejemplo, no, yo en una ciudad no lo recogería. Tienes que hacerlo en una playa de mar abierto, por ejemplo, Carnota, o nosotros lo cogemos en la Costa da Morte, que no hay ningún pueblo cerca, entonces lo cogemos allí y, bueno, lo coge mi padre. Y si vives en el interior, lo tienes que comprar. O ir un día y tal. Pero sí. El agua de mar, quiero decirte, con 5 litros una persona normal tiene para medio año. Porque al final vas añadiendo un poco y ya te sacias, no hace falta... O sea, te dura mucho más de lo que parece. Bueno, estamos hablando de ese propio movimiento, ¿vale? De hecho, las aguas cuando se estancan se mueren, ¿vale? Un agua que está estancada huele mal, empieza a crear insectos y demás. El agua, simplemente al estar en movimiento, ya se mantiene viva. Después, su propio pH, ¿vale? El agua de mar tiene un pH de 8,4, que es alcalino, por tanto, y se sabe que toda la enfermedad, todos los microbios, los patógenos y tal, son ácidos, ¿vale? Entonces, los microbios y patógenos humanos no pueden sobrevivir ahí. Luego también por su propia osmolaridad, ¿vale? Porque estábamos hablando, tiene 36 gramos de sales por litro, nuestros líquidos internos tienen 9, lo cual es 4 veces superior. Ningún patógeno que sea de una persona humana puede sobrevivir en el agua porque tiene 4 veces más osmolaridad, ¿vale? Y la última, y súper importante, cuando uno compra agua mal filtrada, lo que le hacen es pasar por luz ultravioleta, ¿vale? Para filtrarlo. Lo que decíamos, está muy bien, pero puede ser mejor si lo recoges tú, ¿vale? Si es un sitio que está bien. ¿Por qué? Porque no desbalanceas y no eliminas esa información que contiene el agua de mar. Y lo que tiene el agua de mar es que está recibiendo luz del sol, ¿vale? Y esa luz del sol contiene ultravioleta, entonces está haciendo que con ese movimiento esa luz del sol se esté purificando continuamente. De hecho, una cosa muy curiosa, ¿no? En Galicia, cuando hubo el último derrame grande de petróleo, ¿no? El Prestige, que es verdad que se movilizó muchísima gente para ayudar y demás, pero ni de coña nosotros limpiamos todo lo que se ha hecho ahí, ¿vale? De hecho, hasta no hace mucho, uno excava en diversas playas y ve que 2, 3, 4 metros para abajo de la arena, ahí hay ese petróleo del Prestige. ¿Cómo fue ahí? Porque el mar lo va depurando. Sí, pero no solo eso, un derrame químico en Miami. Y al principio los expertos decían que eso iba a tardar décadas en recuperarse. A partir de las 2 semanas no analizaban y no había absolutamente ningún resto químico. Porque el mar, al final es lo que dice Antón, entre la luz ultravioleta, que tiene el pH alcalino, que tiene 36 gramos por litro, al final tiene también yodo, tiene cloro, tiene todo lo que
todo lo que se hace para potabilizar el agua, ¿sabes? Todo lo que ¿Qué es esto de la... no sé si sabríais explicármelo, lo de la osmolaridad? Osmolaridad. No sé si se dice bien, así... La osmolaridad es la cantidad de minerales que tienen Sí, el que tiene 36 gramos por litro y los patógenos viven como mucho en 9, que es como los Ya, patógenos ya, ya. humanos. Vale. Sí, y después también tú probaste, creo que te trajimos un producto, no sé si está por ahí, ¿no? Bueno, tengo la sal que me trajisteis que... Que vi el bote vacío cuando entré, o sea, que No, te lo comiste a cucharadas. Y ¿o de qué? verdad, me encantó. O sea, es una diferencia abismal. La sal que me trajisteis de todas las sales que he tomado. Es que- Y tiene esa sensación de como si estuviera mojada. Exacto. ¿Eso sabes por qué? Es porque tiene magnesio. Es decir, el magnesio, o sea, tú al final las sales comerciales, en parte por una ley que hay que las regula para el uso de alimento, y después por otro porque tú al final nos han hecho ya el producto de que tiene que estar totalmente sin grumos, totalmente seca, y el magnesio ya es lo primero que le quitan porque el magnesio absorbe toda la humedad y te la deja totalmente húmeda. O sea, literalmente parece que le ha caído, o sea, que venía con agua. Y efectivamente el porcentaje, la mayoría es cloruro sódico, obviamente, pero todo el resto está exactamente en la misma proporción que el agua de mar y que tu plasma sanguíneo. Entonces le notas ese sabor que no tiene nada que ver con el cloruro sódico. Esto es triste porque yo veo a la gente, de verdad, desde aquí os invito a cuestionaros porque realmente hoy en día ir al médico de cabecera normal y hacerle caso sin cuestionar absolutamente nada es profesar la religión más absoluta, porque directamente es un dogma. Es decir, te repiten cosas que no tienen ningún tipo de evidencia científica. Y por ejemplo, eso, voy al súper esta semana y justo estoy pidiendo jamón y yo le digo, oye, dame ese de ahí, pero este tiene mucha grasa. Sí, sí, el que más grasa tenga. Ah, vale, vale. En plan, me miran con cara de loco, pero ven que estoy bien. Y en cambio, esta señora que estaba totalmente con problemas, le veía caminando mal, dice, me das un jamón bajo en grasa. Perdón, bajo en grasa no, bajo en sal. Bajo en sal. Y entonces, claro, lo que te enferma y lo que te hace la hipertensión es el cloruro sódico aislado, refinado, nunca estuvo ahí. Pero sin embargo, esa sal que tú pruebas, ¿verdad? Que hasta que te quita la sed y ves que notas te hace falta beber menos agua, supongo que lo habrás notado, no solo en el sabor. Y hiciste antes una muy buena pregunta, el tema de quién no debería tomar agua de mar. En realidad es un producto natural y las únicas personas que deberían ni siquiera cuestionárselo, pero preguntar son las personas que tengan problemas renales, ¿vale? Porque podrán tolerar menor cantidad. O sea, no es ni siquiera no tomarlo, pero tomar menor cantidad. Y el tema de la hipertensión, que siempre se han vendido que era la sal y tal, pues como está diciendo Iago, no hay ningún estudio que te demuestre que es la sal, digamos, una sal pura o el agua de mar, ¿vale? De hecho, la doctora María Teresa Hilari tiene un libro muy interesante que habla de agua de mar y ella que lleva más de 20, 30 años, creo, recetando a personas agua de mar, y tal, y dice que el 95% de sus pacientes en muchos años, ¿vale? Esto está documentado en un estudio científico, han dejado de tomar pastillas para hipertensión. O sea que incluso para lo que han dicho que es malo, sigue funcionando bien. Pero que en sí el problema de la hipertensión no ha venido por comer sal, sino por otra serie de factores de acumulación lenta en su vida, como supongo falta de luz natural, falta de movimiento, ejercicio, problemas, etcétera. Alimentación totalmente procesada, refinada y ácida, etcétera. Pero el cloruro sódico puro también. Y es más, muchas veces también es una falta de paz mental, porque aquí estamos hablando siempre de productos y tal, y está muy bien, pero para mí lo que más nos acerca de la salud es mi paz mental, cómo veo mi cosmovisión, cómo veo yo el mundo. Tengo conflictos con la gente, estoy todo el día quejándome, o tengo relaciones de calidad, o no, estoy siempre metido en mi casa viendo una televisión y excretando odio por todos los lados. Total. Porque incluso esto que estamos viendo, estas bombillas, estamos hablando que pueden ayudar a mucha gente, pero habrá gente que se lo tome como, ¡buah, no tengo esta bombilla, me voy a enfermar! Quiere decir que lo importante es cómo te tomen las cosas, y muchas veces en la hipertensión también se sabe, igual que los problemas cardiovasculares, es gente que vive en continua tensión, porque tienen ese ruido mental de que saben que no están haciendo algo bien en su vida o porque tienen algún conflicto abierto que no le permite estar en paz. Y que el estilo de vida que llevamos, sin duda, enferma. Te lleva a niveles de estrés altísimos y hay ciertas cosas que te ayudan a sosegar, ¿no? A bajar. Pero primero de todo necesitas tu voluntad, querer. Yo el otro día estaba hasta arriba porque llevo mucho trabajo, mucho estrés. Pero, por ejemplo, yo tengo claro que todos los días mi bloque de ejercicios, de salir a correr, de entrenar, lo tengo que hacer. Y eso me reduce, me baja, me frena esa locura pero mucho más allá en la cabeza. Pero luego llego por la noche y enciendo la luz roja, tío, y es una bajada de revoluciones que flipas. Cojo y me pongo mi música binaural
y es, ¡buah! Es como bajar el interruptor neuronal, tío, cambia algo en tu cuerpo. Te pones tu música binaural, te pones tu luz roja, tío, y es que es otra película, pero claro, tienes que querer. Si encima ese día has hecho ejercicio 20 minutos, da igual, aunque hayas tenido el día más estresante de tu vida, tu forma de ver el mundo en ese momento cambia, vas a descansar mejor y al día siguiente vas a estar más preparado. Lógicamente, tu autoconocimiento, tu desarrollo personal, tus relaciones interpersonales, cómo te hablas a ti mismo, cómo le hablas a los demás, eso es un trabajo que tienes que hacer. Pero tienes que tocar diferentes teclas, ¿no? Claro, es que de hecho para mí, por encima de todo eso, es ese día que tú estás con muchísima actividad, pero esa actividad tiene un porqué, tiene un para qué, tienes un propósito. Claro. Y creo que muchas personas lo que les falta, el primer pilar y el fundamental, es que no saben muy bien para qué viven. Se creen que la vida es solo esto que estamos viendo aquí, material, que hay muchas evidencias de que no, de que estamos en esta parte de este juego y que el juego continúa y va mucho más allá de la muerte, pero además ni siquiera saben para qué estoy viviendo. Ich